Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es la relación profesional, o mejor dicho, la palpable ausencia de ella, entre dos de las estrellas turcas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar con mayor detalle sobre por qué no los hemos vuelto a ver juntos en pantalla desde su exitosísima novela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. La verdad es que esta es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, casi una petición constante, y entiendo perfectamente el interés. Después del boom que causó Erkenci Kuş, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generó una legión de fans devotos, era lógico pensar que los productores estarían desesperados por volver a juntarlos y capitalizar esa química innegable que tenían, una química que parecía casi magnética en la pantalla. Pero los años han pasado implacables, y fuera de contados eventos puntuales, fugaces encuentros capturados por cámaras y compartidos en redes sociales, no hemos tenido la suerte, ni el privilegio, de verlos compartir protagonismo nuevamente en una producción de envergadura. Antes de que empecemos a desmenuzar todas las posibles razones, a investigar cada rincón de este enigma, quiero pedirles nuevamente que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Semanalmente les traigo noticias frescas, análisis exhaustivos de series turcas, entrevistas a actores y actrices, reportajes exclusivos, y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del espectáculo turco. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo, me encanta leer sus opiniones, responder sus preguntas y debatir sobre los temas que nos apasionan. Vamos a construir una comunidad fuerte y apasionada por las series turcas. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro para todos los que amamos este género. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Por qué Can Yaman y Demet Özdemir no han vuelto a trabajar juntos? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es intrincada y tiene múltiples facetas. No hay una única razón, una simple explicación, sino una combinación de factores que han contribuido a esta situación. Es como un rompecabezas complejo con muchas piezas interconectadas. Para empezar, y esto es fundamental, es crucial entender que tanto Can como Demet son artistas ambiciosos, con metas claras, con sus propias carreras y visiones profesionales. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos se vieron catapultados a la fama internacional, un fenómeno pocas veces visto en la industria turca, y eso les abrió un abanico de posibilidades que antes no tenían. Ambos tomaron decisiones estratégicas, cuidadosamente pensadas, para diversificar sus roles, para romper con los estereotipos y demostrar su versatilidad como actores, más allá de la comedia romántica que les dio la fama. Can, por ejemplo, decidió probar suerte en Italia, un mercado completamente diferente al turco, participando en la serie Viola come il mare y luego en Sandokan, demostrando su dominio de otros idiomas y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de producción, a culturas y ritmos distintos. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía con proyectos como la película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, para Netflix, demostrando su capacidad para liderar proyectos exitosos por sí sola, sin la necesidad de depender de un compañero en pantalla. Esta diversificación es fundamental para evitar encasillarse en un solo tipo de personaje o relación profesional. Si Can y Demet hubieran aceptado trabajar juntos inmediatamente después de Erkenci Kuş, correrían el riesgo de ser percibidos como un pack indivisible, una unidad inseparable, lo que podría limitar sus oportunidades individuales a largo plazo. Los productores podrían haberlos visto como un dúo y no como actores individuales con sus propios talentos y habilidades. Es comprensible que ambos hayan querido demostrar que son talentos independientes capaces de brillar con luz propia, que pueden tener éxito por separado y que no necesitan depender el uno del otro para triunfar. Otro factor importante a considerar son los rumores y especulaciones que surgieron en torno a su relación personal durante el rodaje de Erkenci Kuş. La química que proyectaban en pantalla era tan intensa, tan palpable, que muchos fans y medios de comunicación asumieron que eran pareja en la vida real. Aunque nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance, dejando la puerta abierta a la interpretación y alimentando aún más las especulaciones, la presión mediática y la constante atención a su vida privada pudieron haber afectado su relación profesional. Es posible que ambos hayan preferido tomar distancia para evitar alimentar los rumores y proteger su intimidad, para mantener un control sobre su vida personal y evitar que se convierta en un tema de debate público.
Imaginen la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada gesto y cada mirada interpretados como prueba de un romance secreto. Eso puede ser agotador y contraproducente para cualquier relación, sea personal o profesional. Los rumores pueden crear tensiones, malentendidos y dificultar la convivencia en el set de rodaje. Además, y esto es crucial, es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un negocio, una industria multimillonaria, y las decisiones profesionales a menudo se basan en factores económicos y estratégicos. Puede que los proyectos que les ofrecieron juntos no hayan sido lo suficientemente atractivos desde el punto de vista creativo o financiero. Tal vez los guiones no eran lo suficientemente buenos, los directores no les convencían o las condiciones contractuales no eran favorables. Es fundamental recordar que los actores son profesionales que buscan proyectos que les permitan crecer y desarrollarse como artistas, que les ofrezcan nuevos desafíos y que les permitan explorar diferentes facetas de su talento. También buscan una compensación justa por su trabajo, un salario que refleje su valía y su popularidad. No se trata solo de actuar, sino también de construir una carrera sólida y sostenible a largo plazo. Otro punto a considerar, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, son las agendas. Tanto Khan como Demet son artistas muy solicitados y sus agendas suelen estar repletas de proyectos. Coordinar sus tiempos para coincidir en un mismo proyecto puede ser un desafío logístico considerable. Imaginen la cantidad de reuniones, pruebas de vestuario, ensayos y rodajes que implica una serie o película. Coordinar todo eso para dos estrellas de su calibre requiere una planificación exhaustiva y una gran flexibilidad por parte de todos los involucrados. A veces simplemente no es posible hacer que los astros se alineen, que sus agendas coincidan y que puedan trabajar juntos en un mismo proyecto. Los compromisos previos, los viajes, las campañas publicitarias y otros proyectos pueden dificultar la coordinación y hacer que sea imposible trabajar juntos. Además de todo esto, y esto es algo que los fans a menudo olvidan, hay que tener en cuenta el factor creatividad. Después del éxito de Erkencikus, encontrar un proyecto que estuviera a la altura de las expectativas del público y que ofreciera algo nuevo y diferente era un reto mayúsculo. Los productores tenían que encontrar una historia que no fuera simplemente una copia de Erkencikus, sino que ofreciera una nueva perspectiva, que explorara temas diferentes y que desafiara a Khan y Demet como actores. El público no querría ver una simple repetición de la fórmula que les dio la fama, sino algo innovador, algo que les sorprendiera y les emocionara. Encontrar ese proyecto perfecto es un proceso que lleva tiempo, que requiere investigación, desarrollo y una gran dosis de creatividad. No siempre se logra. A veces es mejor esperar a que aparezca el proyecto adecuado que aceptar algo que no cumpla con las expectativas, algo que no esté a la altura de su talento y su popularidad. También existe la posibilidad, aunque no confirmada, de que existan diferencias creativas o personales entre Khan y Demet que hayan dificultado su colaboración. En cualquier relación profesional, y esto es algo que ocurre en todos los ámbitos de la vida, pueden surgir desacuerdos o conflictos que dificulten el trabajo en equipo. No estoy diciendo que esto sea necesariamente el caso entre Khan y Demet, pero es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Al final son seres humanos y como tales, están sujetos a tener diferentes opiniones y perspectivas, a tener diferentes formas de trabajar y de abordar los proyectos. Es posible que hayan tenido desacuerdos sobre el tipo de proyectos que querían hacer, sobre la dirección que querían tomar sus carreras o sobre la forma en que querían abordar sus personajes. En definitiva, y después de analizar todos los factores posibles, la razón por la que Khan Yaman y Demet Özdemir no han vuelto a trabajar juntos es una combinación de factores que incluyen sus ambiciones individuales, la presión mediática, las consideraciones económicas, las limitaciones de agenda y la búsqueda del proyecto perfecto. No hay una única respuesta definitiva, sino una serie de elementos que han contribuido a esta situación. Es como un cóctel complejo con muchos ingredientes diferentes. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es impredecible y que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Quizás en el futuro volvamos a ver a Khan y Demet juntos en pantalla, en un proyecto que nos sorprenda y nos emocione. O quizás cada uno siga su propio camino y continúe cosechando éxitos por separado. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyar su trabajo individual. Ahora, quiero hablar un poco más sobre las trayectorias individuales de Khan y Demet después de Erkencikus. Como mencioné antes, Khan decidió probar suerte en Italia y ha logrado construir una carrera sólida en ese país.
Su participación en Viola come il mare le ha valido el reconocimiento del público italiano y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos. Además, su dominio del italiano le permite conectar de manera más auténtica con el público local. Su próximo proyecto, Sandokan, es una gran apuesta que podría consolidar su posición como estrella internacional. Khan ha demostrado ser un actor versátil y valiente, capaz de asumir nuevos desafíos y de adaptarse a diferentes culturas y estilos de producción. Por otro lado, Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía. Su película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor para Netflix fue un gran éxito de audiencia y demostró su capacidad para liderar proyectos de alto perfil. Además, ha participado en otras series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama. Ha sabido reinventarse y seguir creciendo como actriz. Ambos, Khan y Demet, han sabido aprovechar el impulso que les dio Erkenci para construir carreras sólidas y diversificadas. Han demostrado ser artistas ambiciosos y talentosos, capaces de brillar con luz propia. Aunque muchos fans anhelen verlos juntos nuevamente, es importante reconocer y respetar sus decisiones individuales. Y hablando de fans, quiero dedicar un momento a agradecerles por su apoyo incondicional. Sé que muchos de ustedes siguen esperando pacientemente el día en que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos, y entiendo perfectamente su entusiasmo. Pero también quiero pedirles que sean respetuosos con sus decisiones y que les brinden el espacio que necesitan para crecer y desarrollarse como artistas. Al final, lo más importante es que sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman. Su apoyo es fundamental para que puedan seguir adelante y seguir creando contenido de calidad. Además, quiero recordarles que hay muchas otras series y películas turcas excelentes para descubrir. El mundo del entretenimiento turco es rico y diverso, y hay un sinfín de historias esperando ser contadas. Si están buscando nuevas series para ver, les recomiendo que exploren los catálogos de Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Y por supuesto, no olviden seguir mi canal para estar al tanto de las últimas novedades y recomendaciones del mundo del espectáculo turco. En resumen y para recapitular todo lo que hemos hablado, la ausencia de Khan Yaman y Demet Özdemir en proyectos conjuntos después de Erkenci se debe a una combinación de factores que incluyen sus aspiraciones individuales, la presión mediática, las consideraciones económicas, las limitaciones de agenda y la búsqueda del proyecto ideal. Ambos han sabido aprovechar el éxito de Erkenci para construir carreras sólidas y diversificadas, demostrando ser artistas talentosos y ambiciosos. Aunque muchos fans anhelen verlos juntos nuevamente, es importante respetar sus decisiones y apoyar su trabajo individual. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo y vamos a iniciar una conversación. Quiero saber qué piensan y qué les gustaría ver en el futuro. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido aprendiendo sobre este tema. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes de las series turcas, y que siempre estoy tratando de traerles contenido interesante y de calidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y detrás de cámaras. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día fantástico. Adiós.